En el vídeo de hoy vamos a ver cómo trabajar con filtros ND variables junto con flashes para iluminar en exteriores combinando luz artificial con luz natural. Y vamos a ver por qué en algunas situaciones es mejor utilizar esta técnica que utilizar el famoso HSS que veremos también. Pero antes de eso vamos a hablar de por qué o cómo podemos utilizar la luz natural en exteriores si no tenemos flashes, porque a veces no disponéis de un equipo de flash y también es importante saber aprovechar la luz. Lo primero que podemos hacer con la luz natural es definir la direccionalidad. Ahora mismo, tal y como estoy aquí, tengo la luz delante mío y por eso me veis homogéneamente expuesto de un lado a otro, pero si me pongo de lado y venimos para este lado con la cámara, veréis cómo de repente tengo una luz más lateral y empiezo a tener ciertas sombras hacia un lado. Eso lo que hace es alterar el rango dinámico y con eso lo que podéis hacer es definir el volumen de vuestra luz o el volumen de vuestra imagen. Evidentemente, si ese rango dinámico os perjudica mucho y os crea sombras muy pronunciadas, tenéis herramientas como por ejemplo los reflectores que podéis utilizar para compensar eso. Un reflector no es más que una cosa que está rota, que simplemente la abrimos y básicamente nos permite tirarnos un rebote de luz en ciertas direcciones. Este está agujereado porque lo utilizamos para hacer ciertas cosas que un día os enseñaré. Pero básicamente si lo pongo en un lateral mío, lo que va a hacer es rebotarme cierta luz de esa luz natural y rellenar parte de mi rostro, consiguiendo cambiar el rango dinámico de la escena, que es lo importante. Si vosotros no tenéis flashes para conseguir cambiar el rango dinámico de la escena, lo podéis hacer utilizando reflectores, pero tener en cuenta que un reflector es mucho más limitado que un flash, ya que no nos permite hacer todo lo que podemos hacer con un flash. Bien, si tenéis la suerte de poder contar con un flash, sea de la marca que sea, lo que vais a poder hacer es tener un control sobre el rango dinámico de vuestra escena. En este caso tengo aquí un flash portátil de 500 vatios con un pequeño octa y lo que podemos hacer con esto cuando trabajamos con una modelo es definir de dónde viene la luz del sujeto, de dónde viene la luz de un relleno, de dónde viene la luz de un contra, es decir, podemos añadir luces que no existen en lo que tenemos de forma natural. A diferencia de esto, si utilizamos solo un reflector, solo podemos atarlo, por decirlo de alguna forma, a la luz que ya tengamos de forma natural, porque la dirección del sol lo que no vamos a poder hacer es que nuestra cámara tenga menos exposición en la luz del sol que en la luz del reflector. En cambio, con un flash puedo hacer lo que se conoce como apagar el sol y hacer que la exposición del ambiente tenga menos impacto y que la parte principal de esa escena la iluminemos con el flash, cambiando completamente cómo se ve la imagen y lo que transmite. Bien, ¿y dónde entra un filtro ND como este para trabajar en exteriores con flash? Pues bien, para entender eso, lo primero que tenemos que entender es cómo funcionan los flashes con nuestras cámaras, que es un poquito complicado, pero lo voy a intentar explicar de la forma más simple posible. Cuando nosotros tenemos un flash y queremos sincronizarlo con nuestra cámara, lo hacemos normalmente a través de un disparador. Ese disparador manda una señal, el flash dispara y durante nuestra obturación obtenemos la exposición. El problema está en que las cámaras, la mayoría de ellas, las cámaras que trabajan con obturadores de cortina, trabajan de una forma a partir de cierta velocidad en que en ningún momento el sensor está totalmente expuesto. Con lo cual, si trabajamos con flash a altas velocidades de obturación, lo que vamos a conseguir es una foto como esta, donde tenemos una parte iluminada y una parte que no está iluminada por el flash. Si estamos en exteriores se va a ver menos porque la parte no iluminada por el flash sí estará iluminada por el sol, pero la parte que está iluminada por el flash estará iluminada por el sol y por el flash. Y eso hace que básicamente la imagen no esté de forma homogénea y que no quede bien. Bien, el problema está en que si vosotros trabajáis a una velocidad de 1.200 o 1.160, dependiendo de vuestra cámara, no vais a tener ningún problema. Pero estando en exteriores, cuando hay mucho sol, eso os va a obligar a trabajar a diafragmas muy cerrados, como por ejemplo un f16. ¿Qué sucede cuando trabajamos a f16 y a 1.200 de velocidad? Pues que el flash funciona perfectamente y tenemos una foto con el rango dinámico que queríamos, pero tenemos un problema después, y es que la profundidad de campo no es la idónea para hacer un retrato, sino que vamos a tener todo el fondo completamente enfocado. Eso no es lo ideal para hacer retratos y tenemos que intentar bajar ese diafragma. Cuando bajamos el diafragma en exteriores de f16 a f2.8, la única forma de compensar ese aumento de luz que va a llegar el sensor es cerrar la obturación. Y con eso vamos a pasar a esa tecnología llamada HSS para poder trabajar con flash a una velocidad, por ejemplo, de 1.8000. El problema del HSS a 1.8000 es que pierde cierta potencia en el flash, de hecho bastante potencia, y eso consigue que el flash tenga menos eficiencia lumínica. Como el sol no podemos bajarle potencia manualmente, lo que hacemos es hacerlo con un filtro ND. Este es un filtro ND variable de KF Concept, que es una marca que la verdad hace unos productos geniales, tienen más de 170 patentes y están en más de 56 países en todo el mundo, y son una marca que tiene unos productos de relación calidad-precio que están súper bien y la verdad es que valen mucho la pena. Bien, pues este es el que nosotros utilizamos tanto para vídeo como para foto. Y esto es variable, con lo cual, si os fijáis, a medida que yo voy cerrando, voy quitando más luz del ambiente.
y evidentemente también quitaré más luz del flash. Pero lo bueno es que me permitiría seguir disparando a una velocidad de 1.200 a la que estoy trabajando a f2.8 en ese entorno que inicialmente me pedía un f16. En lugar de subir la velocidad de obturación, lo que hago es meter un filtro ND para compensar precisamente la luz del sol. El ND lo que va a permitir es lo que llamamos la separación de las luces. Al tener nuestra cámara en sincronización, en cualquier imagen que tomemos vamos a estar captando el 100% de la potencia del flash, mientras que al trabajar con el ND, si cambiamos la velocidad de obturación, vamos a dejar que entre más luz de ambiente, pero vamos a seguir teniendo el 100% del flash. Eso quiere decir que si trabajamos en HSS no tenemos esa separación, y si yo paso de esos 1.8000 de velocidad a 1.4000, tanto el flash como el ambiente van a tener más intensidad en mi foto, mientras que cuando trabajo con el ND, si abro la velocidad de obturación de 1.200 a 1.100, solo el ambiente va a tener más presencia, mientras que el flash va a ser la misma cantidad de luz. Eso me supone muchos beneficios cuando tengo días con el sol muy cambiante, cuando tengo situaciones donde básicamente hay nubes, sol, y puedo tener que estar manipulando la luz ambiente de forma constante. El pero que tiene esto es que es un poquito más coñazo, ya que tenemos una herramienta más además del control de la velocidad de obturación, sino que tenemos que cambiar la velocidad de obturación y tener el filtro ND como lo queremos tener. Al final es una forma un poco más complicada de trabajar, pero que te da más versatilidad a la hora de trabajar. Y aquí ya sois vosotros los que tenéis que definir en qué situaciones os es bueno utilizar una técnica o utilizar la otra. Una cosa muy importante a tener en cuenta es la calidad del filtro ND. Aquí sí que vais a pagar por lo que obtenéis. Bueno, de hecho con KIF obtienes más de lo que pagas porque la verdad es que la calidad es muy buena. Pero la realidad es que me he hartado de probar filtros ND que eran una absoluta basura. El filtro ND tiene un problema, al fin y al cabo nosotros tenemos lentes, yo en mi caso trabajo con Hasselblad y tengo objetivos que valen 5.000 euros y evidentemente esos son cristales que la gente monta con unas calidades específicas para obtener unos resultados. Si delante de eso le ponemos un cristal que nos cuesta 15 euros, pues no podéis esperar obtener el mismo resultado. A la hora de poner un filtro ND vamos a tener dos problemas. El primero es que nos va a afectar a la nitidez de la imagen, nos va a afectar a la nitidez de nuestra toma, y el segundo va a ser que nos va a meter lo que llamamos un color casting, es decir, nos va a poner cierta dominante de color en la escena. Esas dos cosas son inevitables. La diferencia está en cómo y cuánto afectan a esas dos cosas. Lo primero, probando estos filtros de KIF, que son con los que hemos concluido trabajar, porque la verdad es que son espectaculares, lo que podemos ver es que a nivel de nitidez prácticamente no tiene ningún efecto. Esos filtros tienen una calidad brutal y unos coatings y unas historias que hacen que básicamente no afecten demasiado a la calidad de imagen de tu toma, y eso es súper importante porque evidentemente buscamos la máxima nitidez. En segundo lugar, el color casting. Todos los filtros nos meten un color casting. La diferencia de estos KIF es que el color casting que nos meten no es desagradable. Fíjate en estas dos imágenes y compara por ti mismo. Como podéis ver, la diferencia es abismal. Bien, vamos a pasar a hacer las fotos para demostrar la diferencia entre trabajar con ND y HSS, pero antes de eso dejadme que os muestre otros usos del filtro ND. Uno de los usos más habituales del filtro ND en fotografía es para alargar la exposición. Y me dirás, ¿para qué quiero alargar la exposición si realmente puedo bajar mi cámara a la velocidad que quiera poniendo el modo bulb, por ejemplo, que puedo dejarlo exponiendo durante horas? Pues bien, el problema que tienes no es de la cámara, sino es de la cantidad de luz que tienes en la situación en la que quieres hacer la foto. Si tú quieres hacer una foto como hoy, que estoy aquí en la playa y tengo el mar, está bastante movido, y quiero hacer una foto de este puente, pero que el agua quede sedosa, lo que necesito es tener un tiempo de exposición suficientemente largo. En este caso, con unos 5 segundos, tal y como está de movida la mar hoy, ya tendré ese efecto seda. Para poder conseguir esos 5 segundos de exposición, tengo que tener menos luz, porque con la luz actual no lo voy a poder conseguir ni tan solo a un f32. Con lo cual, lo que voy a utilizar es el filtro ND de KIF al máximo de su potencia, que va a conseguir reducirme el máximo de exposición que yo podría conseguir de forma normal. Y con eso voy a poder conseguir esos 5 segundos y tener una exposición correcta. Fíjate en el resultado. Como veis, la diferencia sobre hacer esta foto en 5 segundos o hacerla a una velocidad mucho más normal es que conseguimos ese agua tan sedosa que tiene un efecto espectacular para fotografía de paisaje o para muchos otros usos. Uno de los usos más creativos para utilizar las largas exposiciones diurnas es hacer desaparecer gente. Para eso lo que tendríamos que conseguir es una exposición tan larga que el tiempo en que esa persona pasa por nuestro frame sea prácticamente negligible y que la cámara no lo capte. Vamos a hacer exactamente eso. Me he venido aquí a un campo de fútbol donde tengo un grupo de chavales entrenando y lo que vamos a hacer es borrarles de nuestra foto. Para eso lo único que necesitamos es tener una exposición muy larga y para conseguirlo voy a utilizar el filtro ND para extender mi exposición. Le va a quitar 8 o 9 pasos estando al máximo y eso me permitirá tener una exposición de unos 5 minutos. Con ese tiempo no va a quedar nadie en el campo de fútbol a pesar de estar ahí. Vamos a ello.
Como podéis ver en la foto, todos los chicos que salían durante el entreno no aparecen en ella, y eso es gracias a la larga exposición. La exposición que genera cada uno de ellos moviéndose en nuestro frame es tan pequeña gracias a la larga exposición que no muestra en el sensor ningún tipo de color, con lo cual el sensor no les capta y tenemos una foto completamente limpia. Visto esto, vamos a volver a la comparativa entre HSS y tirar con flash utilizando ND. Bien, ya tengo esto listo para probar y tengo aquí a Sol que nos va a echar una mano. Les dejo por aquí debajo su Instagram para que la sigáis. Lo que vamos a hacer ahora es una foto en HSS, trabajando sin filtro ND, solo para que veáis cómo funciona, ¿vale? Entonces, si yo ahora mismo lo que hago es poner la velocidad de obturación a 4000 de velocidad, el diafragma 2,8 y el ISO a 100, la foto que tengo sin el flash es esta de aquí. Como podéis ver, tengo a Sol completamente subexpuesta, pero tengo el ambiente pues ahí, con cierta tonalidad, bajado de luz, no está ni mucho menos quemado, al contrario, es un ambiente que se ve bastante correcto. Lo que me falta evidentemente es darle luz a Sol. En este caso lo que puedo hacer es encender mi flash, voy a trabajar al máximo de potencia con este flash de 500 vatios y lo que vamos a hacer es la misma foto a la misma velocidad con los mismos parámetros usando esa tecnología del HSS, que lo que va a hacer es iluminar a Sol de una forma homogénea a pesar de que en ningún momento el sensor de la cámara se va a abrir entero de golpe. Vamos a ver el resultado. Bien, como podéis ver en esta toma, se ve perfectamente como ella ya tiene la luz que necesitamos. Integramos perfectamente la luz ambiente con el contexto que generamos con el flash y con eso conseguimos un resultado bastante óptimo. ¿Qué sucede? Que evidentemente al estar trabajando así, estamos trabajando en ese formato que se llama HSS y que nos requiere de tener un disparador compatible con esta cámara que es Nikon y un flash compatible con este disparador para que todo eso funcione. Este flash es de Profoto, disparadores de Profoto, se tienen que llevar bien y tienen que hablar el mismo idioma para poder hacer HSS. Si sois usuarios, por ejemplo, de Pentax, no tendréis esta opción porque no existe en el mercado una opción con esta marca de flashes que os permita trabajar en HSS, con lo cual no podréis hacerlo. A la vez supone que no podemos trabajar con un disparador mucho más económico, mucho más básico, de radiofrecuencia completamente normal. Tenemos que tener un equipo específico para poder hacer esto. Fijaros qué sucede si bajamos la velocidad a 250, que sería básicamente si pasamos de 4000, pasaríamos de 4000 a 2000 un paso, a 1000 dos pasos, a 500 tres pasos y a 250 cuatro pasos. Le estoy dando 4 pasos más de luz a la escena. De nuevo voy a hacer la foto sin el flash, solo utilizando la luz disponible. Fijaros aquí, el resultado sería este, que como podéis ver es una foto tremendamente sobreexpuesta. Lo que puedo hacer ahora es compensar esa cantidad de luz que me sobra utilizando un filtro ND. Voy a colocar este filtro, que en este caso os doy un truco para el tema de los filtros. Si tenéis múltiples lentes, comprar el filtro de la lente más grande que utilicéis y utilizar anillos adaptadores para poder adaptarlo a lentes más pequeñas. En este caso vamos a montar un filtro de 77 milímetros en una lente de 58 utilizando un anillo adaptador. Vamos a ver si lo consigo girar. KF también tiene filtros magnéticos ahora, que podéis poner directamente de forma mucho más rápida. Bien, al poner el filtro ND ahora puedo controlar qué cantidad de luz quiero que entre o no entre del ambiente que tengo. Recordad que tenemos de momento el flash completamente apagado y con lo cual lo que puedo hacer es variarlo, porque por eso es un filtro ND variable. Tener en cuenta que esto es un filtro ND variable que dice que es desde ND2, que es alrededor de un paso, hasta ND400. Nos deberían ser alrededor de 8 pasos. Lo bueno de un filtro ND es que no tengo que tener múltiples para ir cambiando según la densidad que tenga, según la situación que me encuentre de luz. En este caso voy a cerrar más o menos por aquí y vais a ver cómo el ambiente se iguala perfectamente al que teníamos trabajando a 1.4000, pero en este caso estoy trabajando a 250. Es decir, hay que entender que esto no afecta realmente a la luz, porque puedo conseguir la misma cantidad de luz utilizando la obturación de la cámara, pero afecta a cómo esa luz la podemos mantener a la vez que trabajamos con flash. Y eso sí que puede ser muy importante, porque fijaros qué sucede ahora. Si yo enciendo el flash y hago esa foto ahora sí en sincronización, no en HSS, veréis que disparando a la misma potencia, lo que obtenemos es una foto con mucha más luz sobre sol. ¿Y eso por qué es? Porque la eficiencia del HSS no es tan buena como la de los NDs. Esto va a depender de la marca del flash. En este caso, cuando estamos con un flash Profoto y a velocidades muy altas, esa eficiencia se reduce mucho más que cuando pasamos, por ejemplo, de 250 a 500. Pero la realidad es que para esta foto concreta puedo trabajar además con el flash, por ejemplo, alrededor de 2 pasos menos de potencia. Y eso es un beneficio porque puedo trabajar con un refresco más rápido, las baterías me van a durar más y el resultado de la foto es exactamente igual al que teníamos cuando trabajábamos en HSS.
Lo que tenemos es una foto igual, usando menos potencia en ciertas marcas o ciertas situaciones, siendo más eficientes lumínicamente y sobre todo lo que hemos explicado antes y no hemos visto aún, que es que tengo una separación de las luces. Si yo ahora decido bajar de esos 250 a 125 de velocidad y hago la misma foto, el flash va a tener la misma intensidad, pero el ambiente me va a crecer. Fijaros, el resultado sería este. Aquí lo que tenemos es una foto donde tenemos prácticamente la misma luz sobre sol, pero tenemos más luz sobre el ambiente, y con lo cual podemos cambiar de una forma mucho más dinámica. Si quito el filtro y trabajo a los parámetros que habíamos hablado antes, de 1/4000 de velocidad, poniendo en este caso el flash a máxima potencia de nuevo, y de repente decido bajar, como he bajado antes, de 250 a 125, en este caso de 4000 a 2000, el problema que voy a tener es que no solo va a bajar el ambiente o va a tener más luz el ambiente, sino que también va a tener más luz nuestro flash y vamos a obtener una toma totalmente sobreexpuesta sobre el sujeto, que no es lo que queríamos conseguir, no va en línea con lo que buscábamos antes. De esa forma, al tener un filtro ND, lo que consigo es más eficiencia lumínica, pero sobre todo una separación de las luces, de forma que tengo parámetros de la cámara para controlar el ambiente y parámetros para poder controlar el flash, es decir, la potencia del flash. Así que tengo un mayor control sobre mi escena. Lo bueno de esto es que el filtro no solo te sirve para la fotografía, sino que también lo puedes utilizar en vídeo. De hecho, los filtros ND variables se inventaron precisamente para el vídeo. Ahora mismo tengo aquí una cámara de vídeo y estoy grabando unos vídeos de sol y acabo de grabar dos vídeos, uno utilizando el filtro y otro sin utilizar el filtro. En este primer vídeo, como podéis ver, el fondo está totalmente enfocado, y eso es debido a que tenemos una profundidad de campo demasiado extensa, porque la cantidad de luz que tengo al grabar a 1.50 de velocidad me ha obligado a irme a un f22. En este otro vídeo podéis ver cómo tengo el mismo planteamiento, pero tengo el fondo totalmente desenfocado. Tengo la misma velocidad de obturación de 1.50 que requiere el vídeo, pero en este caso tengo un diafragma de 2,8 porque el resto de luz se la come el filtro. La gracia del filtro ND variable es que podemos cambiar la intensidad de una forma muy suave mientras estamos grabando, sin cortar el plano. Tradicionalmente, imaginaros que queríais hacer un plano en que estáis dentro de una casa y de repente salíais al exterior del jardín. Pues bien, lo que había que hacer era cortar en el momento en que cambiábamos la puerta para cambiar la exposición de cámara y poder grabar la parte externa. Con este tipo de filtros lo que podemos hacer es transicionar la exposición de dentro a fuera, y eso nos permite tener un plano continuo que antes de tener este tipo de filtros era imposible. Bien, en este vídeo hemos visto muchísimas cosas y de hecho si tenéis cualquier duda no dudéis en dejar un comentario. Hemos visto cómo trabajar con luz natural, los beneficios que nos puede aportar un reflector, las limitaciones que supone comparado con un flash. Hemos visto cómo trabajar los filtros ND solo con luz natural para hacer cosas como una seda creativa, y hemos visto cómo utilizarlo con flash en exteriores y comparar la diferencia que supone con HSS. ¿Para qué querríais tener un filtro ND y si realmente vale la pena comprar uno? Pues bien, yo os diría que vale mucho la pena porque es muy versátil. Es una herramienta indispensable en nuestro equipo porque un día lo utilizarás para una cosa y otro día para otra, pero realmente es una herramienta que es súper versátil y que funciona muy bien. Y como os he dicho, solo tienes que tener uno porque lo puedes adaptar a tus otras lentes a través de anillos adaptadores. En este caso, ¿para quién es un filtro ND? Pues en el caso del flash, si tenéis una marca de cámara con la que no existe HSS o no os queréis gastar el dinero en disparadores y flashes HSS, es una opción perfectamente válida que os funcionará perfectamente. Y de hecho, en algunas situaciones hemos visto que es hasta más eficiente lumínicamente y que en otras situaciones donde tengamos un sol muy cambiante nos va a beneficiar mucho. En conclusión, si quieres hacer cosas de larga exposición, si quieres trabajar con flash sin HSS, el ND es una herramienta absolutamente indispensable, pero lo importante es comprar uno bueno, o al menos que funcione bien, aunque no sea tan caro como es el caso de los KF Concept. En este caso tenemos un filtro que tiene un precio muy razonable, tenéis los links aquí abajo en la descripción, y que la calidad es muy buena. Recordar que la variabilidad de cuántos pasos os dará no es algo que sea fijo y que depende de la combinación de lente y sensor que tengáis, pero desde luego con este ND 2400 de KF tenemos suficiente tanto para los usos de vídeo como para los usos de foto. Así que si tenéis cualquier duda, dejadlo por aquí debajo y si no, os veo en el próximo vídeo.